Para las patas voy a usar perfil estructural de 70 por 30 milímetros y 1,2 milímetros de espesor. La altura que decidí hacerlo es de 90 centímetros o 900 milímetros. Una vez que están cortados estos perfiles, le paso una lija al agua que es para metal y le trato de sacar todo el óxido y que queden lo más limpio posible. Los perfiles que voy a usar para soportar el lavamanos y soportar un estante van a ser de 60 milímetros por 20 milímetros por 1,2 milímetros de espesor. Las medidas las voy a colocar en la descripción por si quieren hacer un mueble exactamente igual. Ahora lo que vemos es un lateral del mueble. Comienzo a darle unos puntos de soldadura una vez que ya toda la perfilería está a escuadra. Hay una diferencia de 1 centímetro entre las perfilerías que son transversales y las verticales. Es solamente a un fin estético para que quede mejor. Es todo lo que vamos a ver mirando el mueble de frente y de costado. Bien, ya tengo terminada un par de patas soldadas. Acá tengo otro más que está ya acá apoyado en la mesa. Y ahora voy a hacerle la unión con estos perfiles. Me basté de esto, no tengo esos con imanes que están bárbaros, pero bueno, lo até con alambre así que se mantiene. La idea es colocar acá. ¿Se acuerdan que yo había puesto este agujero, este perfil con un agujero más grande? Y de este lado el perfil con el agujero más chico, porque acá va apoyado un estante de madera. Entonces me va Yo ahora tengo que decidir cuál es la parte trasera del mueble y cuál es la parte delantera. Digo, esta es la parte trasera. Entonces, los que tienen este agujero transversal son los que van a ir acá para poder atornillar a lo que sería la parte superior donde es la bacha. Y este otro, que son los agujeros en forma, no sé en qué forma, pero son los que van a ir contra la pared. Entonces este va a ir acá, al ras de la pared. Lo que está liso va del lado de adentro. Y ahora apoyo la estructura izquierda. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Vamos a tratar de ponerlo. Lo que le decía, los agujeros grandes, porque esta parte es la que va sobre la pared. Pues tenemos acá el agujero que va a agarrar la bacha que va acá arriba. Y los agujeritos chiquititos con el agujero grande acá abajo, que es el que va a permitir el estante apoyarlo acá y atornillarlo en los 4 lugares. Voy revisando donde le hacen falta puntos de soldadura y ahí voy rellenando todas las uniones. Y después le paso en la moladora. Pero como uno no es soldador, no sabe, hay lugares donde queda faltante, donde queda un poco de escoria. Entonces para que quede bien liso y prolijo, lo que hago es pasarle, ya lo van a ver, masilla plástica, que rellena cualquier imperfección y después con una lija al agua lo vamos dejando presentado.
Una vez que termino de pasar masilla plástica, lo que hago es dejarla secar 3 horas como mínimo y me dedico a hacer una limpieza general con algún solvente para que saque toda la grasitud o el aceite que pudiera tener el perfil. Luego de una buena limpieza le paso una lija como para sacar cualquier vestigio de óxido y ya después procedo a hacerle una o mejor 2 manos de antióxido. Una vez que pasaron las 3 horas ya la masilla plástica ha logrado endurecerse, procedo a lijarla para que quede una buena terminación. Para el acabado final voy a usar una pintura negra mate que se disuelve con agua. Voy a darle una primera mano, dejo secar 3-4 horas y le doy una segunda mano. Ya pasaron 3 horas desde que le di la última mano, la segunda mano. Y vemos acá la unión entre los dos perfiles, que en primera instancia le había dado soldadura y después relleno con masilla plástica, y ahora con la pintura vemos que queda una buena terminación en esa unión. Bueno, ya vemos el mueble en su posición final, es un pequeño bañito. Veo abajo, si pueden ver, le puse unos taquitos de goma para que no afecte por si se moja a la estructura de hierro. Lo muevo, se mantiene bien firme, tiene bastante solidez. Y me resta ahora hacerle en la parte donde estoy indicando un estante de varilla de alambrado, de madera. Y por último, en la parte superior, la bacha de cemento que va a tener una estructura tipo bajada con un drenaje en su parte central. Los espero en los próximos videos y muchas gracias por haber pasado por acá.